Hola chicos, Historia siglo XIX 3. Cortes de Cádiz y Constitución de 1812. La Pepa. Las Cortes de Cádiz, ante el temor de caer y huir de las garras de Napoleón, se retiran todos los que querían plantar cara, se van retirando hacia el sur. No pasaban por las políticas de Napoleón ni por el mandato de su hermano José Bonaparte, ni de los reyes nuestros débiles que se habían dejado captar, apresar y convencer por Napoleón. Ahí empieza en 1810. Siglo XIX, en 1810 se crean las Cortes de Cádiz, que no es que vinieran de ningún sitio, no, es que se crean. Cortes en España había habido. Con Carlos V. Las Cortes que defendieron los comuneros, las Cortes de Castilla. Pero se habían desaparecido y era el rey absolutista el que mandaba. Entonces, ahora rebrota el movimiento popular. A ver, el origen, por supuesto, es la invasión francesa. Y hay un movimiento por toda España que se llaman las juntas provinciales. Juntas provinciales. En cada provincia, un conjunto de alto clero, funcionarios, profesores, etcétera, hacen una junta de resistencia provincial, por provincias. Estas luego, incapaces de abarcar una organización tan grande como la de la península, ceden sus competencias a una tal Junta Central. Junta Central Suprema, que trataba de reunir y unificar esta fuerza de contestación, que tendría bastante protagonismo. Esta Junta Central, creyéndose ya con suficiente capacidad para oponer cara a Napoleón, le planta cara y es derrotada en Ocaña. Derrotada en Ocaña, que sabéis que es una población de Toledo. Entonces se dirige hacia Andalucía, retrocediendo, eso sí, de espaldas. Se disuelve. Bueno, la Junta se retira a Cádiz. Y llega hasta retirarse, esta Junta, se retira hasta Cádiz. ¿Cuándo? En 1810. Y ahí es donde van a hacer las Cortes. Se disuelve la Junta. Entonces, se instala una regencia que la regencia es esa palabra que sirve para, como decían los romanos, interrex, entre rey y rey, cuando hay vacío de poder, regencia. Una regencia que no quiere precisamente que haya cortes, porque eran de talante esa regencia, que se instala ahí en Cádiz. Esa regencia era de carácter conservador y recelaba mucho, y con razones de peso, de todo aquello que viniera de Francia.
aun cuando se llamase república y dijera que estaba hecha para el pueblo. ¿Viene de Francia? Malo. Pero el pueblo insiste, y por último se forman unas cortes unicamerales. Unicamerales, que significa de una sola cámara. Es decir, donde no hay un partido de derechas y otro de izquierdo, ni el blanco, ni el azul, ni el rojo, ni el tal. No. Todos son lo mismo. No está partida, no es bueno, a ver, perdón. Unicameral significa que solo tenía una cámara. Tener dos cámaras es tener la cámara alta y la cámara baja. La cámara alta normalmente de los senadores, desde el tiempo de los romanos, y esta solo tenía una cámara. Y eso que os he dicho de que no había oposición entre ellas, borradlo, porque en toda cámara donde se reúnen políticos tiene que haber confrontación. O sea que siento por haberos inducido por ahí. El resto de una cámara, no había uniformes, no, de uniformes nada. Siempre que hay una reunión tiene que haber oposición, como es lo correcto. Como es lo correcto. Opinar todo lo mismo no da buen resultado. Solo cuando se le esfuerza por medio de alguna dictadura es cuando opinan lo mismo, si no nada. Entonces, es unas cortes unicamerales representadas, o sea, cuya representación está basada en la representación censitaria del censo. Primero, solo votan en un principio los de renta media alta, varones y mayores de 25 años. Se reúnen por primera vez en lo que es la bahía de Cádiz. Quienes la conozcan, está aquí Cádiz, que realmente era una isla unida por este istmo, y aquí tiene toda la bahía de Cádiz con San Fernando y Puerto de Santa María. Puerto de Santa María. Bueno, pues aquí este trozo donde está San Fernando, realmente es una isla porque por aquí pasa una especie de manga marina que la separa totalmente de tierra. Y esa se llama la Isla de León. Ahí fue, en el 10, donde se instauraron y se crearon las Cortes Españolas por primera vez. Sus principales paradigmas o ideas fueron: la soberanía nacional la ostenta el pueblo, no el rey. El rey tendrá mandato, pero aquel que le dé el pueblo. Es decir, son lo que luego llamaríamos las monarquías constitucionales o las monarquías parlamentarias. Pero si el poder en la Edad Media y durante mucho tiempo venía de Dios y Dios se lo daba al rey, ahora no. Si viene de Dios, según dijeron los de la enciclopedia, se lo da al pueblo. Y esto es lo primero que instala las Cortes, porque claro, si no instala esto, no podría hacer nada. Era el principio de su autoridad. Ese fue el primer decreto. Rechazan por una parte la influencia francesa, no la quieren admitir. Claro, todo francés era malo, no vamos a decir ahora que estas ideas las cogemos del enciclopedismo francés y de la Revolución Francesa. Y entonces se agarran como a un clavo ardiendo a las Cortes de Castilla, que quitó el emperador Carlos V. Y que les costó la vida a los comuneros, Bravo, Padilla y Maldonado. Y entonces ya luego se traslada a Cádiz mismo, es decir, de la isla se traslada a Cádiz, y en el 12 hacen la primera constitución. O sea, estas fueron unas cortes que se llaman constituyentes. Unas cortes cuya misión, cuya función es establecer una constitución, para que con esa constitución, norma general, que engloba todo, empiece a caminar una nueva singladura de un país,
de una nación. Entre las libertades que se dieron, es decir, ahí se rescataron o se impusieron todas las libertades que el pueblo notaba que estaba privada de ellas. En concreto, libertad de imprenta. Ni la Iglesia podría ya poner su famoso nihil osta, no hay nada en contra, ni los reyes. En todos los libros anteriores constaba el sello de los censores, de que aquel libro no se oponía nada a las ortodoxias políticas y religiosas. Bueno, pues no hay censura. Aparece, por decirlo así, la opinión pública. Opinión pública, es decir, la opinión de un pueblo, del público. De ese pueblo que hasta entonces no había dicho nada, no le dejaban. Pero que aquí, sintiéndose protagonista y con el valor de haber puesto su carne delante del cañón francés, le dan pie para reivindicar su voz. El pueblo ya tiene voz. Nace la opinión pública, una de las libertades consagradas. Igualdad jurídica. España, hasta entonces, era una amalgama de derechos señoriales. Se calcula que casi el 50% de la población no estaban sometidos a la ley central, no. Estaban sometidos a la ley de tal señor. Derechos feudales que les daba pie para establecer normas, establecer jueces, establecer autoridades dentro de sus territorios. Todo aquello abolido. Todos iguales ante la ley. Todos igualdad jurídica. Igualdad jurídica. Todos iguales ante la ley. Abolición de la tortura. Que todavía, en algunos episodios judiciales, Inquisición o similares, se tenía como prueba. Si aguantas la tortura, es que dices la verdad. Y si no la aguantas, estás mintiendo. Ahora ya está. Derecho a la educación. El derecho universal a la educación. Incluso se mandan que se hagan escuelas primarias en todos los ayuntamientos de España. ¿Se hizo o no se hizo? Se empezaría a hacer, se quedaría a medio camino, porque vamos a ver ahora la repercusión que tuvo las Cortes de Cádiz y esta Constitución. La Iglesia pierde derechos. Pierde, por supuesto, la Inquisición. La Iglesia pierde derechos. Pierde la Inquisición, pierde su capacidad o su derecho a censura. Y no solo eso, sino que en el aspecto físico se le incauta todas las posesiones de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, pasan al Estado. Muchos monasterios que ya estaban sin religiosos, pero seguían siendo propiedad de la Iglesia, las Cortes le dicen que no, que eso pasa a ser del Estado. Que donde hay religiosos, sí, que sigan. Pero donde no haya religiosos, donde ya esté extinguidas la comunidad religiosa de esos monasterios, pasan al Estado. Esto en forma de desamortización de campos, es decir, de que obligar a vender para que fueran productivos. Estudiaremos, supongo, la más famosa de las desamortizaciones, que fue la de Mendizábal. Las órdenes religiosas, las órdenes militares, Calatrava, Montesa, San Juan de Letrán y muchas que eran instituciones muy poderosas, la de Santiago, muy poderosas y que tenían vastos latifundios por toda España, pasaban también
al Estado. Las elecciones que se proponían a partir de ahí para toda la estructura política social de España eran unas elecciones, o la representación que llegaría a las Cortes era de tipo indirecto, porque tenía una fase de parroquia o municipio. Los representantes de la parroquia cogían o escogían a los representantes provinciales. Y por último, estos provinciales elegían a los diputados a Cortes. Los tres poderes se vieron separados claramente por primera vez. Habían estado como una sola manzana, la manzana del absolutismo, todos ahí reuniditos y mezclados, y ahora se dice no, conforme a las ideas francesas, que ellos no querían decir que eran francesas ni nunca invocarlas, pero les parecía muy bien y las impusieron. El Ejecutivo, que por supuesto lo seguiría llamando el rey con sus ministros. Pero, ¿dónde? El rey no tenía la responsabilidad. La responsabilidad de la gestión, de cada proyecto y de cada medida concreta, era del ministro, que firmaba con su puño y letra cada orden. Y a ese ministro sí que se le podía exigir. Era ya una forma del control sobre el gobierno. Ese era el poder ejecutivo. El poder legislativo, por supuesto, las propias Cortes. Que, por supuesto, el rey las debía respetar siempre mucho. No podía ni convocarlas, ni disolverlas, ni influir directa ni indirectamente sobre ellas. Y el poder judicial, ostentado y llevado por jueces independientes. El cómo lograban esa independencia, que es un asunto que siempre colea hasta nuestros días, cómo tener jueces independientes. Claro, cuando todos dependían del rey, oye, el juez hace justicia en nombre del rey. Acuérdate del alcalde de Zalamea y compañía. Pero cuando hay que separar los tres poderes, lo más difícil, el punto álgido es la independencia del poder judicial. El rey, fíjate, le prohíben abandonar el reino. No puede salir del reino. ¿Por qué? Porque ya tenía la experiencia de que Napoleón los había sacado a Bayona para hacerles abdicar. Y les prohíbe también, las Cortes prohíben al rey que abdique. El rey no podrá abdicar. El rey no puede firmar tratados. Se crea un ejército permanente, que hasta entonces los ejércitos habían sido, pues, reclutados, pagados, en cada momento y para cada circunstancia. Si necesitamos tantos soldados, vamos a hacer una leva o contratamos soldados mercenarios. Bien, pues a partir de aquí habrá ejército permanente en España. Pero, además del ejército, que tendrá armas, por supuesto, si no, no sería ejército, se instituye una milicia nacional. Milicia nacional. ¿Qué es? Pues es una milicia ciudadana. Es decir, ciudadanos que en un determinado momento tienen competencias militares. Para avisar a los grandes generales que su pretendido golpe de Estado militar podría tener contestación, al menos sobre el papel. Otra cosa es que luego pudieran hacerlo. Se abolió el régimen señorial, que hasta el 50% vivía bajo ese régimen, de normas feudales, donde podían administrar justicia los señores feudales, nombrar autoridades en sus feudos, funcionar como auténticos mini-estados al margen del Estado.
sea, España pasaba a ser una unidad cerrada, una unidad uniforme, justa y conexa, donde todos los habitantes peninsulares, insulares, Baleares y Canarias, y de ultramar, provincias que se llamaban de ultramar, tendrían todos exactamente los mismos derechos. Un fallo fue, que nos costó luego lo nuestro, fue el que de los 107 diputados que tenían las Cortes de Cádiz, 77 estuvieran elegidos por los 10 millones peninsulares e insulares de Baleares y Canarias. Mientras que los 13 millones que se calculaba que había de población en las provincias de ultramar, en América, y Filipinas, etc., solo se les dio una representación de 30 diputados. Esto, lógicamente, pues fue muy explotado por los criollos y clases pudientes de las provincias de ultramar para propiciar la sublevación contra la metrópoli y lograr su independencia como país. El hecho de retirar las propiedades señoriales que abundaban latifundios en toda España trajo muchos problemas, muchas problemáticas. Las Cortes le dijo que presentasen los papeles de posesión, algo así como presentar las escrituras. Claro, algunos tenían esas propiedades desde el siglo XI, desde el siglo X. Imposible tener escrituras de todo aquello. Hubo conflictos, pero que a la larga parece ser que se solucionaron. Aunque muchos de esos señoríos se les quitó a los señores y fueron a parar al Estado, cuando parecía que no estaban suficientemente documentados. Se declaró la libertad de industria, que se le habían cargado las guerras, y especialmente a Napoleón, que cuando entraba hacía tabla rasa. Tener un país que me va a poder levantar la mano mañana, que no tenga base ni industrial ni económica. Se instauraba la libre competencia. Se abolían las aduanas interiores que había entre algunas regiones de España. No habría aduanas interiores. Libre circulación de mercancías y de comercio. Que un catalán pueda comerciar libremente con un gallego, con un castellano, con un andaluz. O con un vasco. Libres. Sin aduanas interiores. Que incluso llegaban a tener mini jurisdicciones de municipios, que se llamaban fieratos. Yo de niño todavía conocí una caseta que la llamaban el fierato. Fiel, de fiel. Donde se miraban las mercancías, se pesaban, etc., y se controlaban que no hubiera engaño en ellas. Es decir, la fidelidad del comercio. Se permitió vallar las fincas privadas. En contra, ya verás tú de quién, pues de la Mesta, aquella asociación de origen medieval de ganaderos que podían cruzar con sus reses y sus ovejas por todo el territorio. Claro, al poderlas vallar, las fincas privadas se les determinó unas vías, cañadas, ramales, etcétera, que esas siempre han de estar y siguen estando libres. Trashumancia, un tema muy bonito. En el 13, como primeros frutos ya de la Constitución,
confisca bienes de los afrancesados, la propiedad de los jesuitas, los órdenes militares, los conventos, etcétera, etcétera. Incluso las confiscaciones que había hecho José I Bonaparte las dio por buenas, las ratificó para la lucha del Estado. Como cosa curiosa, te voy a decir la composición que tenía las Cortes de Cádiz de diputados. Había 3 regiones: Galicia, Valencia y Cataluña. Todo esto por el censo, es decir, por población. Tenían cada una 15 diputados. Andalucía, que es precisamente la que hoy más tiene, la más poblada, tenía 12. Castilla-La Mancha, incluido Madrid, es decir, toda la meseta del Guadiana y Tajo, Castilla-La Mancha, con Madrid incluido, tenía 11. Extremadura, fijaros que hoy no tiene mucha población, pero entonces le correspondían, Castilla-La Mancha, he dicho 11. Extremadura era la que tenía 10. León, que León, hoy es Castilla-León, pero León, en aquel tiempo, incluso cuando yo empecé a estudiar la geografía de España, eran 3 provincias. Propiamente León, Zamora y Salamanca. Pues tenían una población que le daba pie a tener 9 diputados. Castilla la Vieja, mi Castilla la Vieja, que entonces también comprendía Santander y Logroño, que hoy no las comprende, pues tenía 7. Igual que Asturias. Fíjate, Asturias tenía una población similar a la de toda Castilla la Vieja. Tenía los mismos diputados. Yo estoy deduciendo, por los diputados, estoy deduciendo la proporción de población. Es lo que he deducido. Me cuesta un poquito admitirlo, pero debe ser así. Con Murcia, que en aquel tiempo formaba, y hasta no hace mucho, formaba región con Albacete, hoy es Murcia sola y Albacete está con Castilla-La Mancha, pero Murcia y Albacete tenían 6 diputados. Baleares, las Baleares tenían 5. Aragón, las 3 provincias, Zaragoza, Huesca, Teruel, muy poco pobladas, tenían 4. El territorio vasco, las 3 vascongadas, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, las vascas, tenían 3. Hasta que no vino la segunda revolución industrial, porque en la primera, que aquí ya se daba, no hubo gran despegue de la industria, fue en la segunda, y ahí empezó a aumentar ya de población. También tenía 3 Canarias. 3. Navarra, 1. Y ya he dicho que las provincias de ultramar tenían 30. ¿Qué jurisdicción tuvieron las Cortes de Cádiz? Es decir, ¿realmente mandaron y durante cuánto tiempo? ¿Sus leyes se aplicaron? ¿O fue un vano intento, muy bonito, pero un vano intento? Bueno, pues mira, su jurisdicción, es decir, los territorios sobre los que mandaba y se aplicaban sus normas, que al principio lógicamente solo fue en Cádiz, pero luego se fue ampliando, plan, aumentaba ¿cómo? Pues a medida que el francés se iba retirando. Y llegan a Madrid. Y aquí ya viene la piedra de toque. ¿Serán las Cortes una cosa definitiva, tan fundamental para el gobierno del país,
o se va a estrompar contra el poder centralista del rey en Madrid. Bueno, pues estaba ya preparada la primera sesión en Madrid en el 14, que fue el último año en que ya Napoleón sale de España. Estaba preparado todo ya, para el primer tal. El rey, unido con todos los descontentos, porque fíjate que todas estas leyes habían dejado a mucha gente escocida. Mucho señor, mucho terrateniente, mucho noble, mucho... Y todos estos unen su poder y le dicen al rey: rey, que como vengan las cortes tú... Ya lo has visto, vas a estar aquí de monigote y ojo que cualquier día no te hagan lo mismo que al de Francia. Entonces él se mueve, Fernando VII, con estos nobles y disuelve las cortes. De un plumazo, real decreto, disueltan las cortes. Hay incluso movimientos que parece ser que hubo uno famoso, el Manifiesto de los Persas, que pretendía volver totalmente al antiguo régimen. Como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido Revolución Francesa, como si no hubiera habido nada, ni cortes, ni nada. No, como antiguo todo. El Manifiesto de los Persas. Y no solo disolvió las cortes, sino que persiguió a los diputados para encarcelarlos. Por lo tanto, estuvo en vigor desde el 12, en que fue proclamada, hasta el 14, y luego, después de un periodo de reinado de Fernando VII que iremos viendo, hubo un trienio, me parece que fue el trienio liberal que se llama, del 20 al 23, en que también funcionaron. Muy curioso. Y lo digo por la España de hoy. Y la España última. El primer presidente que tuvo las Cortes de Cádiz fue un catalán. Ganado por mayoría. 45 contra 50 o 55 votos. Y Bassols. Señor Dou y Bassols. Sí, Dou y Bassols. Un sacerdote, un cura de Cervera, de Lérida, catedrático de su universidad, una de las más prestigiosas de España, y de las primeras, la de Cervera. Y tuvo tal prestigio que el cargo que ostentaba en la universidad, que volvió, cuando dejó de ser diputado, volvió a ella, ese tipo de cargo, esa estructura fue quitada por un papa. Porque estas todas universidades dependían de la Iglesia. En concreto la de Cervera sí. Pues hizo la excepción de decir, se quita este puesto en todas las universidades, menos en el de la Universidad de Cervera, que está el señor Dou y Bassols, que se lo merece y lo será hasta que se muera. Muy curioso. Un sueño. Pero hay sueños que tardan en realizarse, pero son productivos. Y el sueño de las Cortes de Cádiz y de la Pepa fue un sueño productivo porque siempre ha estado ahí para servir de emulación, de comparación, de meta. Y realmente, todo lo que España ha avanzado ha sido en el camino que abrió
la Constitución de Cádiz. En fin, hasta aquí mi modesto entender y opinión. Ya sabes, refrenda, coge otras. Hasta luego.